cruz a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. Estamos de nuevo con ustedes para compartir la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic en el camino de la santidad. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, hermanas? Saludos cordiales, paz y bien. Contentos una vez más con la bendición de Dios y la intercesión de la Beata María de Jesús Crucificado. Estamos para llevar adelante un nuevo programa para presentar la vida de la Beata, que en estos momentos, hermana, está camino a la canonización. Sí. Y bueno, contentos porque vemos de que realmente ella ha tenido una vida muy entregada, una familia extraordinaria. Yo estuve leyendo acá en esta obra cómo era su familia. Me interesó mucho cómo ella le admiraba a su padre. Después de Dios, su padre era su ideal, y el padre de la Beata también era una persona muy entregada a Dios, una persona muy generosa, muy caritativa, por encima de las cosas. Y él le consideraba y le trataba como amigos, por ejemplo, a las personas que trabajaban con él. A los obreros que trabajaban en sus fincas, le trataba muy bien. Era muy puntilloso y observaba los mandatos del Señor con severidad. Entonces María, su hija, fue inspirándose en esa generosidad de su padre, realmente, que también le ayudó para que ella pudiera aumentar su fe y también fortalecer esa vocación religiosa de entregarse por completo a Dios y de servirle en forma definitiva y permanente. Sí, qué importante es la familia, doctor. Y cómo la familia enfoca a los hijos, entonces los hijos crecen desde lo que son los padres. Porque esa es la primera escuela de la Beata María Pekovic, su propio hogar, ¿verdad? Su propia casa. Y ahí ella aprendió lo principal, que es la educación religiosa, la formación religiosa, la formación cristiana, que los padres enseñaban, ¿verdad? Que sus padres vivían, practicaban y también enseñaba a sus hijos. Así. ¿Qué más usted vio, doctor, sobre la familia de la Beata? Y hay, por ejemplo, se resalta también cómo su padre, don Antonio, le trataba con mucho cariño y con mucha dulzura a la gente que trabajaba con él, con frases extraordinarias. Su esposa se sorprendía cuando escuchaba que él le decía, oh, mi querido, ¿verdad? Uh-huh. Y la esposa pensó que llegaba en la casa alguna persona importante. Cuando se le iba a mirar, se dio cuenta que era un obrero, un trabajador, sí, el que estaba llegando. Y él decía siempre, lo que no es bueno para nosotros, tampoco va a ser bueno para los pobres, ¿eh? Un sí, pensamiento muy profundo, hermana. Muy importante también para que podamos comprender el amor hacia los demás, ¿verdad? Ámate a ti mismo, ámate, o sea, ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Sería como para fundamentar esa frase, ¿verdad? Del papá de la Beata María Pekovic, que decía, lo que no es bueno para nosotros tampoco es bueno para los demás. Sí. Y así como yo me amo a mí, amo también a los demás. Y si yo me amo tanto, yo no me voy a ofrecer las cosas que me va a hacer daño o las cosas que ya no sirve, ¿verdad? ¿Quién quiere una cosa que ya no sirve? Y así, entonces él comprendió muy bien los mandamientos de Dios. Así como comprendió, también lo practicaba, ponía en obra. Sí, así mismo. Y bueno, toda esa actitud, esa conducta, esa entrega de don Antonio fue motivando también la
el acercamiento y el querer servir a Dios por parte de la Beata María de Jesús crucificado, que también relata de que ella se iba constantemente a visitar al Santísimo ya desde niña, porque ellos vivían a 50 metros, la casa de la familia de María Pekovic estaba a 50 metros de la iglesia. Así Entonces, en el libro dice que ella se iba escondida a visitar constantemente, varias veces en el día, a visitarle al Santísimo Sacramento. Y relata también acá, en este libro, también relata que la madre de María Pekovic también era una mujer santa que le enseñaba mucho a sus hijos la fe. Y también le inculcaba una rigurosa disciplina en las virtudes cristianas por encima de todas las cosas. Entonces, este hogar de la Beata realmente era un hogar santo en donde Dios estaba en primer lugar. Sí, así es, dijiste disciplina. Bueno, yo creo que es la base, ¿verdad?, de todo aprendizaje. Si no hay disciplina, creo que tampoco va a haber aprendizaje y que va a llevar hasta la vida, ¿verdad? Uno aprende una disciplina en la casa desde niña y ya lleva todo adelante. O sea, es lo que le va a regir la vida. Y sin la disciplina realmente un hogar se desmorona. Porque así como usted dijo, el papá enseñaba las virtudes cristianas o los mandamientos de la ley de Dios, y la mamá confirmaba todo eso con la enseñanza que le da. A lo mejor ella no le enseñaba todas esas cosas, pero sí le hacía cumplir a los hijos lo que el papá le enseñaba, ¿verdad? Con el ejemplo, ella con su ejemplo de vida, y además de eso con la disciplina. Bueno, la disciplina uno tiene que aprender, tiene que practicar cada día. Y eso es lo que decía la Beata María Pekovic también en sus escritos. Mi mamá nos enseñaba todo, ¿verdad? Cómo vivir. Sí. Era un poco más exigente que su papá. Sí. Su papá era de poco hablar, pero decía lo fundamental, ¿verdad? Sí. Como dice el padre Víctor, lo fundamental y lo elemental. Entonces, él hablaba así, y la mamá tenía que también, como te dije, validar eso, lo que decía su marido, ¿verdad? Así tiene que ser una pareja. Lo que dice el papá, mamá también sí tiene que decir. Y viceversa. Lo que la mamá enseña, papá también tiene que, sí, así es como dice tu mamá, vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Porque si no, ya los hijos se van descarriándose. Pide al papá, no le da permiso, le pide a la mamá, sí le da permiso. Entonces ahí ya no hay respeto. Así es, por eso la armonía del hogar es fundamental. Sí. Y es lo que encontramos acá en este hogar, en esta familia de la Beata María de Jesús crucificado. Ella resalta mucho que su papá era una persona muy generosa y muy respetuosa de la gente, de los obreros que trabajaban. Nunca le trató como obreros, le trataba siempre como amigos. Trataba como amigos. Y como dice la María Pekovic, ella vivía en su casa como en un convento. Así es. Y bueno, es importante recalcar entonces la familia, la importancia de la base de un conocimiento de la vida cristiana, para que los hijos puedan crecer en armonía, en amor y en respeto a los padres y a Dios. Muy bien, bueno, hermana, estamos llegando al final de este primer bloque. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Regresamos con ustedes. Muy bien, hermana. En este segundo bloque queremos profundizar acerca de quién era la Beata y empezar un poco a analizar lo que fue su infancia. Sus recuerdos. Los recuerdos. O como ella fue cuando de bebé. Bueno, ella
Ella cuenta en sus escritos autobiográficos que cuando tenía menos de un año estaba en la cama del matrimonio de su mamá y su mamá estaba así al lado y la hermana mayor, la hermana más grande la peinaba a la madre y María, la pequeñita, estaba gateando así, se acercó a la orilla así y su mamá cuando la vio dio un grito y dice que la llevaran a la cuna. Y María dice que ella escuchaba todo eso y entendía y no se quería ir a la cunita porque quedaba así más alejado y ella iba a quedarse ahí sola, ella no quería estar sola. Entonces, pero la hermana la levantó y la llevó a la cunita y después le dijo a su hermanito que estaba por ahí jugando, le dice que la acunara. Y su hermanito ató una cuerda así y desde una distancia así la hizo muy fuerte. Y de la cuna. Un botón oreja hasta interés la cunita y ella se cayó. Se cayó María Pekovic de la cuna y lloró, dio un grito, corrió la hermanita mayor, la alzó otra vez en la cuna y al hermanito le castigó, ¿verdad? Porque le echó a su hermanita. María dice que se dio cuenta que le castigaron a su hermanito y para que ella sintió mucho que le castigara a su hermanito, ella se cayó. Sí. Ella no lloró más. Sí. Entonces eso es muy importante, doctor. Además de eso, ella después escribió para enseñar a las hermanas, que las hermanas después puedan enseñar a las madres que hay que cuidar a los niños desde su tierna edad. Porque los niños ven, escuchan, sienten y saben lo que está pasando. O sea, desde muy temprano tiempo. Los niños tienen ciencia, los niños tienen, eso es su experiencia. Sí. Y es cierto eso. Y entonces ella enseña a las hermanas, escribe, deja una enseñanza, ¿cómo le dice? Una carta para que las hermanas del futuro puedan también conocer, saber, ¿verdad? Y que al trabajar con las madres, con el grupo de gente así, enseñara que a los niños hay que acompañarle, hay que educarle desde la más tierna edad. Qué bueno, qué interesante. Sí. Después ella tiene otro recuerdo, desde así de niña, de su hermana Elena, que después se hizo religiosa y cambió su nombre a Gertrudis, la hermana Gertrudis. Entonces ella recuerda que ella preparaba su valija, todo para irse con las hermanas y que vinieron dos religiosas a llevarla. Y así también después que iba creciendo, la hermana Elena venía de vacaciones y se encontraba le gustaba mucho estar con ella, con la hermana Gertrudis, porque así ella aprendía la vida de una religiosa y le encantaba estar con ella. Y ella cuando una vez vino, le alza así en la ventana y le muestra una casa que es la casa de su tío sacerdote que había donado para la casa de las religiosas. Sí. Y esta congregación iba a traer a sus hermanas en ese pueblo de Blato para poner una escuela, para trabajar ahí. Y ahí le dice, ¿ves esa casita, María? Vamos a venir las religiosas y ahí vas a estar conmigo, le dice su hermana. Pero lastimosamente no pudo ser porque cuando la Sor Gertrudis regresó a Italia, ella nunca más regresó a su hogar porque falleció a los 35 años de edad con fama de santidad. Bueno, por todo lo que está relatando, hermana, vemos que el entorno familiar de la Beata María siempre fue con una fuerte presencia de Dios, primero sus padres, sí, y después su hermana mayor, Elena, que se hizo religiosa, ¿verdad? Y tomó el nombre de Gertrudis, Sor Gertrudis. Sí. Y bueno, ya hacía su hermana Elena, Sor Gertrudis, después ya hizo planes con ella, ¿verdad? Y a ella le encantaba mucho estar porque quería conocer la vida de las religiosas. Así. Y bueno, el destino no pudo concretar el sueño que él tenía con su hermana Elena, Sor Gertrudis, pero que finalmente le ayudó para que ella optara también por la vida religiosa. Así es, doctor.
Uno planea, pero Dios dispone de todo, ¿verdad? En la vida. Dios escribe otra cosa y nuestra historia es así. Así que es muy interesante la vida de nuestra querida madre fundadora y nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Muy, muy lindo para la familia de que vamos a estar hablando también, ¿verdad? De la familia tradicional nuestra, que usted dijo, qué importante, Dios siempre rodeó la familia de María Pekovic. Y así ella creció con esa intención de querer entregarse a Dios. Y qué lindo, doctor, que compartamos lo que fue nuestro hogar, nuestra familia. ¿Cómo fue tu familia? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo preguntarle cómo fue su familia? Bueno, tengo los mejores recuerdos de nuestra familia, la familia tradicional de nuestro país, con papá, mamá, y los recuerdos que nos queda a nosotros los hijos, la laboriosidad de papá. Papá fue muy trabajador, él fue agricultor, y aparte del trabajo manual, nos enseñaba con su ejemplo la rectitud, la honestidad por encima de todas las cosas y la palabra empeñada. Si él asumía un compromiso de trabajo, siempre cumplió. Nunca encontró una excusa o una mentira de ninguna manera para no hacerlo o para echarse atrás. Entonces nos dio ese ejemplo de entrega generosa en el trabajo y el respeto hacia los demás. Y él hizo ese papel en la familia, el encargado de traer el pan de cada día a nuestro hogar de una manera muy honesta y con mucho esfuerzo. Y nuestra mamá era una madre muy entregada a Dios. Ella fue la que nos inculcó el acercamiento a Dios, nos llevaba a la misa todos los domingos, nos enseñaba las oraciones. Nuestra mamá era una señora demasiado buena, tenía una mansedumbre extraordinaria. Nunca nosotros nos recordamos que haya existido una discusión en nuestra casa entre papá y mamá. Mamá siempre tenía palabras de mucha dulzura. Cuando había algunos temas para tratar, mamá siempre le trataba a papá, también le daba consejo a papá, pero con una dulzura y con un respeto extraordinario. Entonces mamá se encargaba, aparte de la cocina, lo que hacer en la casa, porque ella era una persona que no salía de la casa, estaba con nosotros todo el tiempo, en la que nos cuidaba y realmente en la que nos daba la mayor educación. Y yo resalto ahí lo fundamental que es la presencia de Dios en nuestra vida. Nos enseñó la oración, el Santo Rosario y también ese ejemplo de vida. Entonces, ese es el recuerdo que tengo de nuestra familia, que siempre fue una familia tradicional. Sí. ¿Y usted, hermana? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Cómo fue, hermana, ahora que llegue a esta vida religiosa? Bueno, yo también nací en una familia muy cristiana. Yo perdí a mi papá a los 3 años y entonces mi mamá era todo, ¿verdad? Mi mamá es mi heroína. Mi mamá hacía el papel de papá y mamá al mismo tiempo, una mujer fuerte que nos crió, porque ella a los 40 años se enviudó y yo tenía 3 años, así que somos 6 hermanos. Y mi hermana mayor seguro tenía 16 y mi hermano, el segundo, 15. Bueno, y después sí, de menor edad, yo 3. Y entonces mamá tenía que hacer todo, tenía que trabajar en la chacra, tenía que cuidarnos a nosotras y educarnos, darnos también la educación escolar, ¿verdad? Que era algo normal, pero sí, nosotras desde muy tempranos, así trabajábamos para comprar nuestros útiles, ¿verdad? Trabajábamos en la chacra, juntábamos algodón así para comprarnos útiles y uniforme. Esa era la manera de ayudarle a mamá. Y entonces, así crecimos. Mamá fue fuerte en realidad. Nos enseñó el amor a Dios, el respeto a Dios.
Y como decíamos, el otro día hablábamos sobre el temor de Dios, ¿verdad? Que es tan importante y eso mamá nos inculcaba mucho. No era un temor así que no, pero sí un temor respetuoso. Y yo en realidad tengo una experiencia de Dios Padre. Mi experiencia de Dios es de Dios Padre. Porque como mi papá es para mí ausente, porque mi papá estaba enfermo ya cuando yo era niña, o sea, cuando yo nací seguramente que él empezó a enfermarse. Y estuve en cama 3 años, entonces es como que yo no conocí el cariño de un papá. Y por eso que mi experiencia de Dios es del Padre, de Dios Padre, y no de Jesús, y mucho así, tampoco de María, porque la presencia de María era para mí mi mamá. Pero después de entrar en el convento, porque vine al convento también, no sé, mi mamá tenía una hermana religiosa de esta congregación, se llamaba Sor Tomasa, y ella vivía en Roma. Entonces, nosotras jugábamos con mi hermana mayor, que me lleva 2 años, jugábamos a ser hermana en casa. Nos vestíamos así como hermanita y jugábamos. Pero cuando mis hermanas, 2 hermanas fueron como aspirantes en el Bucuí, pupilas, no aspirantes, pero pupilas, las menores pero sí podían estudiar en el colegio y así trabajaban en el colegio, así hacían las cosas, limpieza y eso, en el convento. Y después cuando llegó la edad de elegir si van a ser aspirantes o no, si eran no, tenía que regresar. Y me acuerdo que cuando tenían que regresar, mi mamá me llevó al convento. Y ahí yo tenía 7 años. Entonces una hermana me preguntó, como mi hermana iban a regresar a casa, a mí me preguntó la hermana, ella vive todavía, la que me preguntó, me dijo, ¿vos no querés ser hermana? Me dijo. Y yo, sí, le dije, pero agarraba el ruedo de mi mamá, así me trenzaba yo por ella, ¿verdad? Porque era tímida. Y bueno, de ahí en adelante crecí, me hice grande, trabajé afuera, trabajé 2 años en AJ Bierzi y 2 años en Edesa. Después mi tía, nos escribíamos cartas, ella siempre pensó por mí, ¿verdad?, para ser religiosa, y yo siempre tuve otras aspiraciones en mi vida. Pero un día recibí su carta y decía que ella estaba muy enferma. Y mi mamá se quedó muy triste por la noticia de mi tía y lloraba todo el día. Yo no puedo ver a mi mamá llorar. Entonces yo le dije, mamá, no te preocupes, me voy a ir junto a tía. Y ahí fue que cuando yo empecé a juntar todas mis cosas, a poner al día así que mi sueldito, empecé a ahorrar, a vender todo lo que tenía que vender, así anillo, aro y eso que tenía, cadenita y eso que me había comprado, vendí todo lo que tenía de valor y así junté para mi pasaje y me fui. Me fui a Roma, porque ella vivía en Roma. Y yo recé muchísimo también y le pedí a Dios, ¿verdad? Que siempre oraba mucho a Dios Padre. Siempre oraba, no rezaba, oraba. Y hablaba con él. Entonces le dije yo que me ayudara, que yo voy a hacer lo que él quiera de mí, ¿verdad? Pero yo también tenía otro pensamiento así, que quería trabajar allá en Roma, quedarme a trabajar ahí y así ayudar mejor a mi familia. Pero Dios ya tenía una historia para mí. Cuando yo llegué allá, yo llegué en el aeropuerto porque hice luego un viaje así. Me fui por Río de Janeiro porque por ahí era mucho más barato el pasaje, porque ahí en Río de Janeiro tenía una familia amiga, me fui por ahí y ahí la familia me ayudó para que yo comprara un pasaje para Roma, que era la mitad de lo que costaba acá. Entonces fui y cuando llegué en el aeropuerto también encontré dificultad porque yo no tenía una carta, una visa, y así que los policías me llevaron a una sala de deportación porque yo no tenía documentos. Entonces un policía que era seguramente Dios le dijo, ¿le vas a ayudar a esta mujer? Ahí mi tía se encontró con ese policía y le preguntó si no llegó una paraguaya, porque yo no hablaba italiano.
yo le decía, yo vengo junto a una tía que es hermana. Entonces ellos no me entendían, no entendían mi mensaje. Y ahí ella, cuando se encontró con el policía, le dijo si no llegó una paraguayana, y le dijo que sí. Y ahí fueron a hablar ahí adentro con los federales, con los policías, y nos encontramos con mi tía. Fuimos para recoger mi valija y no estaba. Entonces no llegó, y ahí la chica anotó Sor, ¿cómo me llamaba? Y puso Sor Severiana. Y mi tía se rió y dijo, mira, ya te puso de nombre hermana, me dijo. Y yo le dije, ay tía, no, yo ahí empecé a llorar y dije, no, yo ya quiero regresar a casa. Porque, ¿sabes por qué? Porque ahí mi plan, mi proyecto, mi tía ya ahí cortó, ¿verdad? Porque me dijo, yo no quiero que vos trabajes acá, porque la ciudad es muy violenta, yo no quiero eso para vos, me dijo. Y yo tenía en mi corazón profundamente ahí que yo quería hacer eso, ¿verdad? Aunque yo le dije a Dios, haré lo que vos quieras, ¿verdad? Y porque era la única forma que yo llegaba también a Roma, yo no tenía plata y mira, tuve dinero, compré para mi pasaje y mi hermana me hizo un préstamo porque vos tenías que tener por lo menos $1,000 en tu bolsillo para tu estadía por ahí, porque cómo vas a vivir. Y entonces, aunque vos compras un pasaje ida y vuelta, tenías que tener por lo menos $1,000, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí yo me quedé, voy a terminar con esto, ahí llegué a Roma, me quedé 3 meses, y ahí fue cuando yo le dije a las hermanas que quería ser como ellas, y hablé con la madre general, y ya todo algo cambió en mí, mi corazón no tuvo, siempre tuve en mi vida siempre tuve esa inquietud de que yo voy a hacer de mi vida. Pero siempre pensaba un poco más allá, no era que yo quería, la verdad que quería formar una familia, me quería casar, también era joven y soñaba, pero no era todo eso lo que yo quería, siempre era más allá, mi pensamiento siempre iba más allá. Entonces, cuando yo dije que quería ser como las hermanas, toda la cosa se me volvió luz, era como que vi y experimenté la alegría, esa alegría que Dios te da, no lo que da el mundo, sino lo que Dios te da, pero no dura permanentemente, pero es algo que da la vida cuando uno llega en crisis y vos volvés sobre esa alegría, te renueva todo en la vida. Y bueno, vamos a ir profundizando sobre este tema de vocación y de lo que fue también de la Beata María Petković. Muy interesante esta historia suya, hermana. Nos motiva también porque quizás a través de este programa muchas jóvenes puedan también llegar a entender la importancia del acercamiento y de la entrega a Dios. Usted que pasó por muchas etapas también de la vida cotidiana, sí. Sin embargo finalmente optó por lo más importante, por lo esencial, por lo fundamental, que es la vida entregada a Dios. Bueno, estamos, Iván, vamos a dar un corte y volvemos enseguida. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Una riquísima historia de la Beata María de Jesús crucificado Petković, también acá de la hermana Severiana. Vamos a poner fin, porque utilizamos ya todo el tiempo, y vamos a poner fin a esta programación, elevando nuestra oración de agradecimiento a Dios. Damos gracias a Dios por este programa, por nuestra vida, por la vida de nuestros familiares, por nuestros bienhechores. Hay gente que ya colaboran con nosotros para esta programación, que colaboran con el canal católico, y así que damos gracias a Dios por esas personas que están optando, ¿verdad?, por el canal católico que tenemos en el Paraguay. Rezamos por ellos. Rezamos por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por todos los laicos que ponen su granito de arena para llevar adelante nuestra Iglesia Católica local. Y oremos por el aumento de santas vocaciones en nuestra congregación, en nuestra iglesia, por la pronta canonización
de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovich, por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Oh Dios Padre bueno, y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovich, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.